enterrar a sus muertos. Cuando uno de ellos muere, lo entierran en el pequeño cementerio en el jardín. Años después, desentierran los restos y los colocan dentro de este osario. La biblioteca del monasterio tiene algunas copias antiguas de la Biblia. Este es el códice más famoso, el Sinaítico. Códice significa libro y sinaítico es la palabra latina que significa que fue encontrado en el Sinaí. Escrito en griego en el siglo IV de la era cristiana, contiene todo el Nuevo Testamento, pero solo queda la mitad del Antiguo Testamento. En el monasterio está esta antigua iglesia, edificada en el año 540 de la era cristiana, en el lugar donde dice la tradición que estaba la zarza ardiente de los tiempos de Moisés. El interior de la iglesia está decorado con mosaicos, lámparas, incensarios y estampas religiosas, muchas de ellas pintadas entre el siglo VI y el siglo X de nuestra era. Uno de esos cuadros muestra a Moisés en la cima del monte Sinaí. A un lado se muestra la zarza ardiente mientras Dios le alcanza los 10 mandamientos desde el cielo. Moisés pasó 40 días en la cumbre del monte Sinaí y fue desde allí que Dios dio los 10 mandamientos al pueblo reunido abajo. Al mismo tiempo, se le dijo a Moisés que hiciera un santuario para la adoración y fue instruido en cuanto a los sacrificios y ceremonias que debían llevarse a cabo en el santuario. Los israelitas acamparon en la llanura bajo el monte Sinaí. El pueblo llevó sus donativos y el santuario empezó a tomar forma bajo la dirección de Moisés. Desde los tiempos de Adán y Eva, Dios había dicho que la paga del pecado sería la muerte. Cada vez que se mataba un cordero y se ofrecía como sacrificio, se mostraban los terribles resultados del pecado. Pero esos sacrificios eran también una profecía dramatizada que señalaba a Jesús, el verdadero Cordero de Dios, que debía morir en su lugar. La gente que vivió antes de morir, Jesús, en la cruz, será salvada igual que nosotros, esto es, mediante la fe en Él. Ahora, bajo la dirección de Moisés y siguiendo las instrucciones de Dios, los israelitas edificaron un pequeño modelo del gran santuario original del cielo. El simple sacrificio de un cordero fue ahora ampliado dentro del ritual del santuario y su servicio, todo lo cual se hacía con el fin de enseñar a la gente el plan de salvación mediante Jesucristo. Los que dirigían el servicio eran los sacerdotes de la tribu de Leví. El sumo sacerdote llevaba colgada en su pecho una placa que tenía 12 piedras preciosas, donde aparecía grabado el nombre de cada una de las 12 tribus de Israel. En los días de los jueces y Samuel, el santuario tenía su hogar en Silo, hasta que el rey David decidió edificar un templo. El templo en Jerusalén fue edificado por el rey Salomón en la misma cumbre del monte Moria, donde Abraham había ofrecido a Isaac su hijo. En ese mismo lugar se levanta ahora una mezquita que constituye el segundo lugar más sagrado en la tierra para los musulmanes. Originalmente, el templo estaba sobre esta plataforma plana y el altar de la ofrenda quemada estaba aproximadamente en el centro.
Entonces dejaba caer incienso de olor dulce sobre los carbones y se arrodillaba en oración a favor de los pecadores. Puesto que el santuario representa la salvación de Dios, esto demuestra que Dios mismo se hace responsable de los pecados confesados y perdonados, es decir, los colocamos sobre Jesús. Por eso la Biblia dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nosotros debemos dar los mismos pasos para confesar nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el santuario original en el cielo, Cristo no es Expiación, el sumo sacerdote asperjaba algún
57 a.C. por el rey Artajerjes de Persia. Ahora tenemos una fecha de partida. 2300 a partir de esta fecha nos lleva al año 1844, al comienzo de la purificación del santuario. Pero, ¿cuál santuario debía ser purificado? Seguramente no el terrenal, profanado por el mismo Dios cuando el velo del templo fue rasgado en dos. El santuario terrenal fue destruido en el año 70 por los ejércitos romanos y ni siquiera existía en 1844. El santuario que debía ser purificado de 1844 en adelante es el santuario celestial. Cristo empezó su obra especial en el lugar santísimo del cielo, representándonos a nosotros como nuestro sacerdote y aplicando su sangre a la purificación de nuestros pecados, al nosotros pedir perdón. Es el día celestial de expiación cuando Cristo nos reconcilia a nosotros, los rebeldes, con Dios, haciéndonos uno con Él. Cristo nos está aplicando su propia justicia perfecta a nosotros para que podamos mantenernos delante de Dios como si nunca hubiéramos pecado. Jesús lleva nuestros pecados. Por lo tanto, Él está sujeto a juicio por nosotros como nuestro representante. Satanás acusa a Jesús y a su pueblo como pecadores delante del universo. Por ese motivo hay una investigación celestial de todo el problema del pecado. El propósito de este juicio es vindicar a Cristo y a su pueblo. Este es el juicio en el cielo. Una profecía en Daniel 7 describe la escena. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. En este juicio investigador, Dios abre su libro de memorias para examinar los nombres de los que están escritos en el libro de la vida. Si ellos han dedicado sus vidas a Jesús, son declarados no culpables. Al hacer esto, el registro de 6,000 años de pecado queda borrado. Pero si en el libro quedan pecados que no hayan sido confesados, ellos nos condenarán. El último mensaje de amonestación en el libro de Apocalipsis dice: Teme a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Desde 1844, Dios y su pueblo están siendo juzgados. ¿Cuál es nuestro deber en este tiempo? El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. En el juicio tenemos un abogado que defiende nuestro caso. Él lo hace como nuestro representante. Si confesamos nuestros pecados a Jesús, Él mismo se hace responsable de dichos pecados. Él murió para pagar la pena. Él vive ahora para limpiarnos y para limpiar al cielo de pecado. ¡Qué Dios tan maravilloso que nos ama tanto que hace todo esto por nosotros! El clímax del juicio es la purificación del pueblo de Dios, de los ángeles, del mismo universo, de todo recuerdo de pecado. El fuego purifica esta tierra del pecado, y Satanás y los que le siguen y sus ángeles serán destruidos. ¿Cómo debiéramos vivir